Nicolás Maduro se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela y quiere permanecer en el Palacio de Miraflores al menos hasta el año 2031. ¿Cuánto debe el heredero de Hugo Chávez a los servicios de inteligencia cubanos para mantenerse aún en el poder? ¿Cómo el régimen de La Habana ha ayudado al de Caracas a enfrentar a la disidencia en la sociedad o en las filas militares? Para frenar las protestas en respaldo al presidente electo Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado, durante las últimas semanas el chavismo-madurismo ha realizado una escalada represiva contra políticos, testigos electorales y la población que se ha manifestado. En este contexto, varias denuncias sobre la presunta presencia de agentes del Estado cubano en Venezuela han vuelto a traer a colación la injerencia del castrismo en el país sudamericano. Me informan de la llegada hace pocas horas de un avión lleno de agentes del régimen cubano que ya estaría desplegado en la zona metropolitana. Llegaron mazapos y espías que estarían vestidos de civil. Cuba ha logrado durante 60 años someter a todo un pueblo y además tuvo un dictador que además se muere con algo así como en gloria. Bueno, ¿por qué no va a tener éxito en Venezuela? Claro que lo que ha tenido éxito en Venezuela ha sido la inteligencia. Según informes de organizaciones no gubernamentales, reportes de prensa y testimonios de la ciudadanía, las autoridades de Cuba han ayudado a Venezuela al menos desde hace unos 15 años a rediseñar sus fuerzas armadas y los servicios de inteligencia, imponiendo vigilancia y miedo. Tras sufrir su primera derrota electoral en 2007, Chávez, quien pretendía con un referéndum constitucional ampliar sus poderes y eliminar los límites a la reelección presidencial, continuó buscando mecanismos para mantenerse en Miraflores. Si alguien sabía de aferrarse al poder, ese era Fidel Castro. Así que puso a disposición de Chávez la experiencia represiva de agentes de las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad, inteligencia y contrainteligencia de Cuba. Yo llegué a Fidel para siempre. Y aquí vamos, él orientando el camino. Tras la muerte de Chávez y de unas cuestionadas elecciones en 2013 que mantuvieron a la revolución bolivariana en el poder por un estrecho margen de votos, Maduro continuó las alianzas con el régimen cubano. Según dijo a BBC Mundo Rafael Ramírez, ministro chavista de Petróleo entre 2002 y 2013, la designación de Maduro como sucesor tuvo mucho que ver con la influencia de los cubanos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó el miércoles a Venezuela en su primera visita de Estado desde que asumió el poder el pasado 19 de abril. En su agenda tenía previsto reunirse con su homólogo Nicolás Maduro y visitar la tumba del exmandatario Hugo Chávez. Pero el actual liderazgo de la oposición venezolana sugiere que la importancia de La Habana en el escenario venezolano podría cambiar. Durante la campaña presidencial, Edmundo González declaró que su gobierno propondría una reconfiguración de la política exterior de Venezuela. Nosotros aspiramos a tener relaciones con todos los países del mundo, unas relaciones en base al respeto y a los intereses del país. No bajo intereses ideológicos. Importante eso que dice, mantendrá relaciones, pero durante estos últimos 25 años, esas conexiones, por ejemplo, han estado directamente con Cuba, tanto que se ha denunciado la infiltración de agentes cubanos en el servicio del SAIME, la identificación. ¿Qué hacer con Cuba más allá de mantener las relaciones? No, ahí hay que revisar esas relaciones con Cuba, porque no es solamente el tema del SAIME, es el tema de los puertos y aeropuertos, el tema de la regulación, el tema de los servicios de inteligencia, en fin, ahí hay un amplio abanico de cooperación que tendrá que ser revisado. Cuando ganó las primarias opositoras, María Corina Machado también afirmó: en el plano de las relaciones entre gobiernos, pues no habrá forma de ni área en que se inmiscuya el régimen cubano en los aspectos de Estado de Venezuela, ni de Venezuela en los ámbitos del Estado cubano.
Al menos 2 acuerdos firmados en mayo de 2008 dieron a Cuba un vasto acceso al sector militar de Venezuela y amplia libertad para espiarlo y reformarlo, según reveló una investigación de la agencia Reuters. De acuerdo con los documentos revisados por la agencia de noticias, los acuerdos llevaron a la imposición de una estricta vigilancia de las tropas venezolanas a través de un servicio de inteligencia, ahora conocido como la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La alianza permitió a las Fuerzas Armadas de Cuba entrenar a soldados en Venezuela, revisar y reestructurar partes del ejército venezolano, entrenar agentes de inteligencia venezolanos en La Habana, cambiar la misión del servicio de inteligencia de espiar a rivales extranjeros para redirigirla a vigilar a los propios soldados, oficiales e incluso comandantes de alto rango. Reuters informó que con la asesoría de militares cubanos, Venezuela reformuló la unidad de inteligencia en un servicio que espía a sus propias fuerzas armadas, infundiendo miedo y paranoia y aplastando a la disidencia. Esa investigación de Reuters coincide con las revelaciones hechas a varios medios por el general retirado del Ejército de Venezuela, Antonio Rivero, quien vive exiliado en Miami desde 2014. El ex oficial también ha confirmado que Cuba y Venezuela firmaron varios acuerdos militares secretos y que oficiales cubanos desarrollaron doctrinas, manuales de entrenamiento y dirigían ejercicios, mientras algunos oficiales venezolanos sentían como si estuvieran sirviendo en las Fuerzas Armadas de otro país. Uno de los acuerdos sería la creación de un grupo de cooperación y enlace, una unidad conformada por oficiales cubanos con sede permanente en Venezuela. El seguimiento que hace la embajada norteamericana en Caracas sobre la presencia cubana en Venezuela es puntual y muy estrecha. Varios cables llegan a la conclusión de que los servicios de inteligencia cubanos se han desplegado de una manera tan profunda en toda la administración de Chávez que llegan a dominar a los servicios locales, a los venezolanos. Incluso algunos cables de la embajada norteamericana indican que en algunas operaciones los venezolanos rinden cuentas a los cubanos y que los cubanos tienen acceso directo a Chávez. De alguna manera explica la idolatría, digamos, de Chávez hacia Fidel Castro. En Cuba difícilmente dejan que crezca la disidencia, suelen infiltrarse desde dentro y de alguna manera la debilitan. Todo ese conocimiento que tienen los cubanos lo han puesto a disposición de Chávez, que lo aprovecha muy bien y de alguna manera ha colocado a los cubanos en una situación de privilegio. La principal función de los gobiernos totalitarios de carácter comunista es sostenerse en el poder a cualquier precio, a cualquier costo. Y eso lo hacen estupendamente bien, desgraciadamente lo hacen, es lo único que hacen bien, espiar, controlar, sujetar a las fuerzas que pudieran oponerse. Rafael Ortega es miembro del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dijo cuando marchó al exilio que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, es casi una oficina en Venezuela del GEDO, como se conoce a los servicios secretos de Cuba. La recolección de información confidencial en Venezuela estaba en manos de 3 entidades: la Dirección de Inteligencia Militar, el SEBIN y los cuerpos policiales. En 2013 se creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, CESPA, para unificar la información que sus espías, tanto venezolanos como cubanos, obtenían acerca de los opositores al régimen. Según la publicación de Demo Anlat, un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral. El G2 controla toda la inteligencia, o la controla desde el punto de vista de la metodología como tal que está presente dentro del cuadro de inteligencia del país. Y se incorporan los iraníes. ¿Por qué se incorporan los iraníes en este campo? 61 profesionales fueron preparados en Irán en inteligencia durante más de 2 años y están en Venezuela. Cuando me habla de profesionales, me habla de profesionales militares. Militares. Después del impasse de la caravana presidencial, el G2 sigue a la cabeza, pero esta línea discontinua que estaba aquí ahora es continua y se va a la vicepresidencia que controla el SEBIN, junto con inteligencia iraní. Junto con inteligencia iraní. Y si te vienes al otro lado, entonces tienes a la presidencia del país, que controla el CESPA y el DIGESIN, que es la inteligencia militar, pero también, o sea que el control es G2 cubano e Irán.
Según The Moamblat, está claro que el CESPA es una sucursal del GEDO que fue creada a su imagen y semejanza bajo su mandato. El 20% de los cubanos que trabajan en Venezuela desempeñan tareas en el área de inteligencia y seguridad. En los últimos años se han multiplicado las denuncias sobre el papel de los servicios secretos cubanos en Venezuela, incluso en boca de ex altos funcionarios chavistas. Oficiales venezolanos exiliados en Colombia declararon al diario El Tiempo en el 2020 que hombres del GEDO estaban en el SEBIN y recibían informes de inteligencia y de contrainteligencia para trazar estrategias. Tienen oficinas en casi todos los ministerios y en organismos de alta sensibilidad como la Cancillería, el SEBIN, la petrolera PDVSA, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Puertos y Aeropuertos, afirmó cuando salió al exilio el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, jefe del SEBIN hasta el 2019. Ese mismo año, Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, señaló que Cuba dirige hoy los destinos del país. De acuerdo con la abogada, la sala situacional donde se toman las decisiones estratégicas más importantes de carácter político y militar, pero también económico y social, está en La Habana. Dijo citada por el medio Infobae. La labor de San Miguel, sobre todo al desenmascarar los secretos del chavismo en el ámbito militar, ha sido tan precisa que la defensora de derechos humanos está detenida arbitrariamente por el régimen venezolano desde febrero de 2024. La revista The Moamblat detalló que durante las protestas de años anteriores, uno de los métodos más utilizados y crueles es el de dispararle en la cara a los opositores, lo que los deja desfigurados y en agonía durante varios días, pero sin poder recuperarse y terminan muriendo en una cama de hospital. Estos son los casos de Geraldine Moreno Orozco, Jimmy Vargas, Juan Carlos Montoya, Génesis Carmona, Roberto Redman, Brasil Alejandro da Costa Frías, entre otros. De acuerdo con la publicación de la ONG Transparencia Electoral, todos ellos demostraron de alguna forma estar contra el gobierno de Maduro, sufrieron esta agresión por parte de agentes cubanos y de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes no hacen diferencia entre edades, profesiones o forma de protesta. En marzo de 2014, la entonces diputada María Corina Machado y otros opositores venezolanos marcharon en Caracas y otras ciudades contra la injerencia de Cuba en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sabemos que en este momento nos escuchan y le hablamos a su conciencia. Nosotros vamos a liberar a Venezuela y vamos a liberar al afán de la humillante presencia de los funcionarios cubanos y los militares cubanos. El más reciente informe anual del Instituto Casla sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela denuncia que funcionarios de los servicios de inteligencia cubanos rigen los servicios de inteligencia venezolanos y han construido un aparato de torturas estatal. La investigación presentada en mayo de 2024 apunta a que la represión en Venezuela se ha incrementado con un aumento de detenciones y torturas contra políticos, periodistas, militares, comunicadores independientes, familiares de encarcelados y exiliados. El Instituto Casla ha denunciado ante la Corte Penal Internacional la participación de funcionarios cubanos y oficiales de inteligencia en la planificación y comisión del crimen de la tortura. Hoy he venido a la Corte Penal Internacional a compartir un informe denuncia sobre la responsabilidad del Estado cubano en la comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, en Venezuela. He venido a cumplir el mandato de las víctimas, de ese mandato que nos dieron en la última consulta de la sala de apelaciones de qué querían las víctimas para que sus crímenes, para los crímenes de los cuales fueron víctimas como las torturas y que además donde estuvieron presentes, donde estuvieron ejecutándolas cubanos, fueran investigados. Los cubanos no solamente han formado, han sido parte de la planificación, sino que además han inducido dichos crímenes con su participación directa o indirecta. Mi mensaje
para todos los venezolanos es: nosotros necesitamos recuperar a Venezuela, necesitamos recuperar nuestra soberanía, nuestro territorio de todos aquellos agentes y organizaciones paramilitares que están invadiendo nuestro territorio. Pero también necesitamos recuperar, además de nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestra dignidad. Los resultados del informe del Instituto CASLA coinciden con lo obtenido por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reveló que Cuba entregó a militares venezolanos para castigar el disenso. El informe investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela. Lo que la misión también logró determinar como el modus operandi es el empleo de tortura por parte de este organismo para obtener autoincriminaciones falsas y también acusaciones contra otras personas también aparentemente falsas. Una cosa que llamó la atención de la misión fue descubrir, ya que algunos exfuncionarios del DGCIM daban cuenta que habían sido adiestrados y participaba directamente personal militar cubano, que pudimos encontrar una documentación que nosotros vimos físicamente de un memorándum de entendimiento del año 2008 del gobierno cubano con el gobierno venezolano, donde se daba esta asesoría, la creación de nuevos organismos dentro de la DGCIM y entrenamiento en estas tácticas de seguimiento, infiltración y obtención y determinación de los objetivos militares. La abogada y defensora de los derechos humanos Larissa Diversen, directora del Centro de Asesoría Legal Cubalex, sostuvo en 2020 durante una conferencia organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, que durante más de 6 décadas la comunidad internacional hizo caso omiso al sistema represivo y dictatorial que impuso el castrismo en la isla. Si se hubiesen tomado medidas con Cuba, hubiesen sabido cómo hacer frente a la crisis venezolana, que tiene una crisis humanitaria muy fuerte, dijo Diversen, exiliada por haber sido una perseguida política en Cuba. Todavía no está a la vista la resolución del conflicto político en Venezuela, profundizado por la negativa de Nicolás Maduro a mostrar pruebas de su supuesta victoria en las elecciones presidenciales, que por cierto no ha sido reconocida ni por gobiernos de izquierda que eran aliados estrechos como Brasil y Colombia. En enero de 2025 debería ocurrir el traspaso presidencial y las fuerzas democráticas, lideradas por María Corina Machado, continúan luchando por una transición que no conviene al régimen del Partido Comunista de Cuba. Por lo que hemos visto en este video, no es de extrañar que varios hilos de la trama venezolana se estén tejiendo ahora mismo desde La Habana. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu atención. Si puedes y consideras oportuno y necesario nuestro trabajo, déjanos un gracias monetizado en YouTube, estrellas monetizadas en Facebook, una donación en esta cuenta de PayPal y suscríbete. También puedes seguirnos en redes sociales y compartir este y otros videos para que más personas estén mejor informadas. Saludos.